Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de la Asociación de Sinaloa que nos están observando en esta mañana. Gracias por conectarse a esta transmisión. Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio para este servidor poder compartir la palabra de Dios con ustedes, deseando que a través de esta pequeña reflexión podamos encontrar palabras de aliento y esperanza para nuestro corazón y nuestra vida. Queremos, hermanos, invitarles a que nos acompañen a hacer una pequeña oración para que podamos iniciar con el estudio de esta mañana. Nuestro Padre Celestial, invocamos tu santa presencia y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Al usar tu santa palabra, permítenos hacer, Señor, uso de ella con respeto, con reverencia, pero también, Señor, con alegría en nuestro corazón. En Jesús lo pedimos. Amén. La reflexión de esta mañana, queridos hermanos, amigos, se centra en la cena de Jesús con sus discípulos. El contexto de esta historia dice que Jesús había subido a Jerusalén, habían apartado un lugar especial, los discípulos estaban sobre la mesa, Jesús estaba acompañado de ellos, pero dice la historia que en ese momento la situación no era muy agradable. Estaban experimentando una sensación bochornosa, una sensación de estrés, y se sentía bastante incómodo el ambiente que estaba sucediendo allí. Esto que está sucediendo, hermanos, con los discípulos sentados a la mesa, contradice lo que los psicólogos hoy en día enfatizan. Los expertos en psicología dicen que para los seres humanos existen por lo menos 73 causas o actividades que producen bienestar físico a las personas o un bienestar espiritual para las personas. No voy a nombrar los 73 actividades que el ser humano puede hacer, pero por lo menos puedo mencionarte alguno de ellos. El reír. ¿A quién no le encanta reír? El reír o sonreír, hermanos, es un bienestar, una sensación de bienestar que produce al cuerpo en el ser humano. Reír hasta que duele el estómago, hasta que te duele la parte atrás del lóbulo de las orejas. El hacer planes para vacacionar con tu familia también produce bienestar a la familia. Bienestar para tu cuerpo, para tu vida. Pero también, hermanos, el sentarse a la mesa y sentarse con tus amigos, el compartir el alimento, también produce satisfacción y bienestar para las personas. Si la psicología dice que el estar sentado a la mesa con los amigos produce bienestar, satisfacción, alegría, ¿por qué en ese momento Jesús sentado con sus discípulos no estaban experimentando esa situación? ¿Alguna vez has estado en una situación parecida en la que te has sentido incómodo estando a la mesa con alguien? Sabes, te cuento alguna pequeña historia. Hace tiempo atrás, algunos años atrás, un verano, por ahí aproximadamente el año 2003-2004, un servidor estaba estudiando en la escuela de teología y ese verano ya estaba colportando. Cierto tarde regresé a casa y encontré a mi padre sentado a la mesa comiendo. Yo recuerdo que esa ocasión mamá había preparado un caldo de ejotes y tenía verdura, no recuerdo qué otras cosas más tenía. Así que esa tarde me senté a la mesa con ellos y sin más, simplemente solté la noticia que tenía para ellos y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Me quiero casar. Y en ese momento, mientras mi padre llevaba su cuchara hacia la boca, recuerdo que lo que había en la cuchara se cayó hacia el plato de nuevo, se me quedó viendo, me observó y entonces empecé a sentir un momento tenso y bochornoso. Así que esa comida, estar sentado a la mesa, esa tarde no fue agradable. Los discípulos estaban experimentando con Jesús a la mesa un momento tenso, bochornoso. ¿Por qué estaban así cuando debería ser un momento de alegría? Era la última cena que compartían con Jesús. Era uno de los últimos momentos que estarían con Jesús. Pero miren lo que había sucedido de acuerdo al contexto de la historia. Si vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Mateo, el capítulo 20,
Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 20, del versículo 17 al 20. Vamos a encontrar el contexto de por qué los discípulos estaban muy molestos, estaban experimentando una situación de tensión con todos sus compañeros sentados a la mesa. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Dice así, versículo 17. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten, para que lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Pero dice el versículo 20, que mientras Jesús estaba haciendo la predicción de su muerte, de lo que iba a vivir en Jerusalén, de lo que iba a experimentar allí, dos de sus discípulos se acercan hacia él. Y dice el versículo 20, que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, y con sus hijos se postró delante de él, y le pidieron, diciendo: Señor, si tú quieres, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo beberé y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Esta es la situación, hermanos, que tenía tensa a los discípulos de Jesús en esa mesa. Todos estaban en desacuerdo. Todos habían reprobado la actitud o la acción de los discípulos. Esa madre que probablemente con buenas intenciones se acercó hacia Jesús pidiendo una petición para ellos, deseando que sus hijos se sentaran a la diestra del Hijo del Hombre, a la diestra de Jesús. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Jacobo, que también se le conoció como Santiago. Es probable, hermanos, de acuerdo al comentario bíblico adventista, que la madre de Jacobo y Juan fuera Salomé. Y Salomé, de acuerdo a los contextos bíblicos, posiblemente también era hermana de María, madre de Jesús. A esta mujer, hermanos, de acuerdo al deseo de todas las gentes, la página 502, esta mujer acostumbraba a seguir a Jesús con sus discípulos porque también servía a Jesús y también servía a sus hijos. A ella se le hizo muy fácil hacerle esta petición a Jesús, diciendo que pusiera a sus hijos a la diestra y a la izquierda, a cada uno de ellos. Al parecer, hermanos, de acuerdo a lo que dice Marcos menciona que fueron los discípulos quienes hicieron la petición. Sin embargo, Mateo dice que fue la madre. El comentario bíblico adventista sugiere que fue la madre quien inició la conversación y que los discípulos hicieron la petición. Así que, hermanos, ante esta situación, los discípulos habían reprobado lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban enojados, sentados a la mesa, no estaban preparados para compartir el pan. Había un momento de dificultad. Sin embargo, hermanos, amigos, Jesús estaba allí. Jesús estaba presente. Jesús estaba pasando sus últimos momentos con ellos. Y seguramente, hermanos, Jesús no quería pasar ese momento con ellos de esa manera. Así que dice la historia que Jesús tomó una toalla, se la ciñó a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Jesús, hermanos, en ese momento estaba enseñando una gran lección de humildad para sus discípulos. Posiblemente una de las más grandes lecciones que ellos hubiesen recibido de parte de Jesús. De acuerdo a la tradición judía, nadie podía sentarse a la mesa sin antes haberse bañado o por lo menos lavarse los pies.
También la traducción judía, hermanos, indica que ningún judío podía inclinarse ante otro judío para lavar los pies de la otra persona. Ese trabajo o ese acto debía de haber sido realizado por un siervo o por un discípulo, en esa ocasión sentado ahí, o por un esclavo. En esta ocasión, hermanos, cuando Jesús estaba sentado a la mesa con los discípulos, no había siervos, no había esclavos, pero estaban los discípulos. Ese trabajo, hermanos, debió de haber sido hecho por uno de los discípulos. Uno de ellos debió de haberse humillado. Uno de ellos debió de tomar la toalla. Uno de ellos debió de haber limpiado los pies de los discípulos. Sin embargo, en esa ocasión, la historia relata que fue el mismo Jesús quien tomó la toalla, quien se acercó a sus discípulos y quien lavó los pies de cada uno de ellos. ¿Quiénes son los que estaban a la mesa sentados con Jesús? ¿Qué carácter tenían? ¿Cómo era su temperamento? ¿Cómo era su comportamiento? La Biblia describe, hermanos, que los discípulos eran hombres de fuertes temperamentos, de fuerte carácter, de diferentes educación, y cada uno de ellos fue llamado por Jesús. Mira las personas que estaban sentados a la mesa. Ahí se encontraba un hombre llamado Andrés. Andrés era un hombre de carácter áspero, curtido por el sol y por el viento del mar. Andrés era un hombre dispuesto a hacer lo que sea con tal de sentirse útil en la vida. Andrés había sido aquel hombre que había estado dispuesto a repartir panes y peces cuando Jesús alimentó a los 5,000 personas. Un hombre presto y pronto para ayudar, pero con problemas de carácter. También encontramos a un hombre llamado Juan, inexperto. Seguramente todavía cometería muchos errores. A un hombre que estaba dispuesto a ser purificado, a ser cambiado, para que después pudiera ser conocido como el discípulo amado. Allí se encontraba también Jacobo. Jacobo era un hombre brusco, de carácter fuerte, firme, ambicioso, pero tenía una cualidad. Jacobo era un hombre valiente. En esa mesa se encontraba también, hermanos, un hombre llamado Mateo, un hombre intelectual, publicano, calculador, acostumbrado al dinero. Posiblemente por algún tiempo Mateo había practicado el soborno, pero estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Un hombre llamado Pedro estaba sentado también a la mesa. Un hombre de familia, un hombre casado, era pronto e impulsivo para hablar o para tomar decisiones, amenazador, un hombre de mal genio, explosivo, patriótico. Incluso algunos comentaristas bíblicos lo han descrito como un hombre terrorista. Por eso era conocido como Simón el Celote, porque era celoso de sus tradiciones y de sus costumbres judías. Ese era Pedro. Pero también, hermanos, Pedro fue considerado un gran discípulo del Evangelio de Cristo. Allí encontramos, hermanos, también a un hombre llamado Judas. Judas también estaba sentado a la mesa. Judas, con un hombre de apariencia noble, muy inteligente y capaz para los negocios, hábil en las finanzas, pero de corazón ambicioso, amante de las riquezas, traicionero, capaz de vender a un amigo por tan solo unas pocas monedas. Esas personas y otras más estaban sentados a la mesa con Jesús. Con ellos Jesús estaría compartiendo el pan. Todos y cada uno de ellos orgullosos. Todos y cada uno de ellos, hermanos, no dispuestos a servir. No querían lavar los pies de sus demás compañeros.
Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 17. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, estaba enseñando una gran lección de humildad para ellos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a que tú y yo también tenemos que ser humildes ante toda circunstancia y en todo momento. Dice la palabra de Dios que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 son abominables para su alma. Y una de ellas, dice la palabra del Señor, es que son los ojos altivos. Si vamos al diccionario y busca la definición de los ojos altivos, significa que son ojos soberbios, una expresión de soberbia. Particularmente señala a una persona que es arrogante. Ojos soberbios es sinónimo de ojos orgullosos, y es una de las 7 características que Dios aborrece, según lo menciona Salomón. Así que, hermanos, Dios desaprueba nuestra actitud orgullosa. Dios desea que tú y yo seamos humildes, siempre humildes. El acto, hermanos, de lavar los pies, Jesús de lavar los pies de sus discípulos, fue una gran lección para ellos, porque el que se ensalce será humillado, pero el que se humilla, la palabra del Señor dice que será enaltecido. Por lo tanto, hermanos, el día que tú y yo seamos humildes, el Señor nos va a enaltecer a su debido tiempo. Lo interesante, hermanos, es que cada uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús hace tiempo atrás habían dado respuesta a una pregunta muy importante que Jesús había hecho. Algún día Jesús, mientras estaba platicando con ellos, conversaba con ellos, les preguntó y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron y dijeron: algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús pregunta y hace de manera más personal, y ahora dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y rápidamente dice la palabra del Señor que Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo. Lo interesante es, hermanos, que cada uno de ellos habían declarado diciendo que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero finalmente, ahora todos lo habían traicionado. Todos lo estaban traicionando. Judas lo vendió. Al momento de que Jesús fue tomado preso, todos huyeron. Y cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, Pedro lo negó. Estos son los hombres que estaban sentados a la mesa con Jesús. Eran hombres con problemas de temperamento, eran hombres orgullosos y eran hombres que traicionaron la confianza de Jesús. Si tú alguna vez pensaste que solo Judas lo había traicionado, hermanos, es un error. Todos traicionaron a Jesús. Todos traicionaron a Jesús. Todos los negaron. Detalle es que cada uno de ellos declaraba ser cristianos, declararon ser seguidores de Jesús, pero con sus acciones, cada uno de ellos también lo negó. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Lo mismo puede suceder contigo y conmigo. Decimos ser seguidores, decimos ser hijos de Dios, decimos ser discípulos de Jesús, pero a veces, hermanos, nuestras acciones están muy lejos de las palabras que hemos dicho antes, cuando profesamos ser hijos de Dios. Al tener un celular a la mano, podemos traicionar la confianza de Jesús. Al participar de negocios ilícitos, podemos traicionar también la confianza de Jesús. Al estar en una conversación que es vana, podemos también traicionar la confianza de Jesús. Al ver la televisión, también podemos traicionar la confianza de Jesús. Al ir a la escuela y practicar de lo que muchos compañeros de escuela pueden hacer y que no van con nuestros principios, también estamos
traicionando la confianza de Jesús. Nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. Cuando yo estudiaba la preparatoria, había una compañera en la que yo platicaba en algunos momentos. Y cierta ocasión, un sábado, iba yo entrando a la iglesia. Y resulta que esa compañera de clase, que estaba en el mismo salón, en la misma preparatoria, mientras yo entraba a la iglesia, ella salía. Y yo me sorprendía verla allí. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué haces aquí? Y ella me dijo, no, ¿tú qué haces aquí? Y entonces mi respuesta fue, yo soy adventista del séptimo día. Y entonces ella me respondió y dijo, yo también. A lo que me llevó a pensar por algún tiempo. Mi pensamiento era, ¿habré generado yo un buen testimonio? ¿O qué pensará de mí esta compañera que compartíamos el mismo salón? Estábamos en la misma clase y ni siquiera sabíamos que ni ella ni yo íbamos a la misma iglesia. Yo solo espero no haber traicionado la confianza del Señor haciendo algo indebido. No somos distintos a los discípulos, hermanos, amigos. Si tú y yo hubiéramos estado sentados a la mesa, posiblemente también se nos hubiese descrito todos nuestros errores y nuestros defectos. Lo más importante de esto, es que no importa los defectos que tú y yo tenemos, no importa cómo seas, tu educación, a qué te dedicas, quién eres o qué haces. Dios está dispuesto a hacer uso de tu vida. Así como estuvo dispuesto de hacer uso de los discípulos, hombres imperfectos, hombres con problemas de carácter, hombres orgullosos. Dios puede hacer uso de ti si tú también como ellos estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. La Biblia dice que cada uno de ellos quedó muy decepcionado después de que Jesús fue crucificado. San Juan capítulo 21 dice que regresaron a la vida antigua que ellos tenían. Porque en el versículo 3, Pedro responde a una plática que tiene con sus amigos. Pedro dice, hermanos, yo me voy a pescar. Como diciendo, regreso a lo anterior, ya no está Jesús. Ya los planes que tenía para el futuro ya no existen. Y dice la palabra de Dios entonces que Pedro se fue a pescar. Y cuando Pedro se fue a pescar, los demás dijeron, Pedro, vamos contigo. Pero dice la Biblia, hermanos, en ese capítulo que Jesús fue al encuentro de sus discípulos otra vez. Jesús fue al encuentro con sus discípulos de nuevo otra vez. Y ahí mientras Jesús caminaba por la playa hace una pregunta, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? A lo que ellos respondieron diciendo, no, hemos tirado la red toda la noche y no hemos sacado nada. En esta historia, hermanos, sucede algo muy interesante. Dice la palabra del Señor que Jesús da instrucciones específicas de lo que tenían que hacer. Así que Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y entonces hallaréis. Y la Biblia dice que ellos lo hicieron así. Sacaron gran cantidad de peces. Después de esto, hermanos, la Biblia dice que trajeron los peces y se sentaron a comer. Y ninguno de los discípulos, mientras estaba sentado comiendo con Jesús, se atrevía a preguntarle diciendo, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor, pero se sentían culpables.
Se sentían culpables porque lo habían traicionado, porque habían fallado a su maestro, porque lo habían negado, porque cada uno de ellos habían dicho que lo seguirían hasta lo último. Pero todos, hermanos, habían traicionado la confianza de Jesús. Sin embargo, en esa ocasión, hermanos, Jesús aprovecha la oportunidad y los vuelve a invitar a que sigan siendo sus discípulos y a que apacienten sus ovejas. Ahora, hermanos, como en aquella ocasión cuando los discípulos estuvieron sentados, ahora no en la mesa, sino en la playa con Jesús, al tener un encuentro con Jesús, al recibir el perdón de Jesús y al aceptar el llamado que Jesús les hizo, los discípulos cambiaron completamente sus vidas. Cada uno de ellos fue totalmente diferente. Ya no fueron los mismos hombres que traicionaban la confianza de Jesús. Ahora cada uno de ellos era diferente. Hay buenas noticias para ti y para mí. Cada vez que tú y yo hemos traicionado la confianza de Jesús, cada vez que nos hemos equivocado, aún todavía Dios está dispuesto a buscarte. Como lo hizo con los discípulos, los fue a buscar a la playa. También Dios está dispuesto a venir a buscarte a ti para tener un encuentro contigo, para que tú vuelvas a entregarte a Él, para que renueves una relación con Él y poder servir al Señor de la mejor manera. Dios puede hacer uso de ti. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Dios puede llevar el mensaje a través de ti. El Señor puede hacer que tú ayudes al necesitado. Dios puede hacer que tú puedas llevar palabras de consuelo y aliento, así como lo hicieron los discípulos una vez que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así que nuestra oración debe de ser que Dios nos utilice, que el Señor nos perdone, que el Señor nos llame y que Dios unja con su Santo Espíritu nuestras vidas. Dios les bendiga. Vamos a invitarles para que nos acompañen a concluir con una oración. Nuestro Dios, en esta mañana hemos recordado que nuestra vida no es muy diferente a la vida de los discípulos. También nosotros, Señor, tenemos problemas de carácter, problemas de temperamento. También nosotros tenemos dificultades. Y a su momento, Señor, seguramente en muchas ocasiones hemos traicionado tu confianza. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones. Pero que no solamente nos perdones, sino que también nos vuelvas a buscar, nos vuelvas a llamar, nos vuelvas a invitar a estar contigo, para que una vez, Señor, nosotros aceptando tu llamado, podamos seguir estando a tu servicio, llevando consuelo y esperanza a todos aquellos que lo necesitan. Bendice a cada hermano que ha escuchado la reflexión de esta mañana. Te pedimos que puedan quedar guardadas en nuestro corazón lecciones espirituales que bendigan nuestra vida espiritual. Rogamos, Señor, pues que durante el resto de este día tú nos acompañes y nos des, Señor, tu bendición. En Jesús lo pedimos. Amén.